tenim llei d'igualtat a Catalunya. Hi havia llei d'igualtat espanyola, hi ha llei d'igualtat andalusa, basca, gallega, més o menys reeixides, però les han anat aprovant. I a Catalunya, fa 9 anys d'un Estatut de Catalunya que ampliava les competències de la Generalitat en matèria de gènere, que defineix un model de societat basat en la igualtat d'oportunitat entre dones i homes, que reconeix el dret de les dones a participar en igualtat de condicions que els homes en tots els àmbits, siguin públics o privats, i tot això no ho hem desenvolupat fins ara en una llei. Hi va haver un intent molt ambiciós en el govern d'Entesa, però no va arribar a bon port. L'avançament electoral del 2010 va fer que aquell text molt participat, amb més de 400 organitzacions participant-hi, no arribés a tramitar-se, a debatre's en aquest Parlament de Catalunya. Ho vam tornar a intentar a la legislatura passada, CiU i PP ens ho van tombar al primer debat, i ho hem tornat a intentar en aquesta legislatura i aquesta vegada sí arribem al dia d'avui. Partíem d'un text molt millorable. Ens ho vau dir totes, les que vau estar participant en el debat d'aquesta llei. Un text millorable en estructura, en les eines legislatives, en la necessitat de concreció. Era un text de molta promoció, però molt poca obligació. Un text molt actualitzable a les circumstàncies actuals de les dones i dels homes. Un text realment millorable quant a llenguatge i quant als termes usats, per fer-lo, sí, més progressista i feminista. I on estem avui? Doncs amb molts canvis en aquell text. Via negociació, via parlar molt, via aportacions fetes des de fora i via, crec que, bona escolta per part dels grups parlamentaris per després transmetre-ho, hem incorporat, com els deia, bona part d'aquelles 560 esmenes presentades. I hem fet que sigui un text més concret, més imperatiu, amb obligacions. S'ha recuperat el llenguatge feminista, parlem de patriarcat, parlem d'androcentrisme en aquest text de llei, evidentment. Parlem de multidiscriminacions. Hem ampliat de forma important les definicions i els principis d'actuació d'aquesta llei, que és, com vostès saben, molt important en una llei d'aquest tipus. Amb obligacions clares per les administracions públiques, la Generalitat i els ens locals, amb l'obligació de pressupost per complir la llei i amb l'obligació de la Generalitat de completar o complementar el pressupost dels ens locals perquè també puguin complir amb les seves obligacions de llei. Amb obligació de visió de gènere en les estadístiques i en les dades, amb una eina com un observatori per treballar-les després, per treure conclusions, per fer recomanacions en les polítiques públiques, amb perspectiva de gènere, en obligació de perspectiva de gènere en totes les polítiques i en totes les seves fases, des que es dissenyen les polítiques fins que s'avaluen les polítiques. També els pressupostos públics, amb perspectiva de gènere. Obligació de tenir professionals d'igualtat, de representació paritària en els òrgans col·legiats, obligació de fer plans d'igualtat des de l'administració pública i mesures extres en la funció pública, clàusules socials per promoure la igualtat via contractació pública i avaluació i seguiment després d'aquestes clàusules socials i d'allò que es diu. Obligació de les entitats, els col·legis professionals, els sindicats de promoure la participació activa de les dones i la presència paritària a les direccions. Propostes decidides de canvis en favor d'un ús més racional i igualitari del temps. Sí, en aquesta llei apareixen propostes de treball al tema del temps. Seguirem treballant amb comissions i amb el govern, etc., per seguir avançant en aquest tema. Però les dones, en la llei d'igualtat de dones i homes, ja hem col·locat en una llei polítiques del temps. Eliminació d'estereotips i discriminació als mitjans de comunicació, jocs, cultura, prohibició d'aquella publicitat que tracti a un sexe com a inferior o que ens cosifiqui. Un nou article sobre assetjament sexual, un nou article sobre tràfic i explotació sexual, mesures concretes sobre mobilitat, urbanisme i medi ambient en perspectiva de gènere. I el darrer capítol, el síndic com a òrgan on podrem anar a recórrer per reclamar allò que no es compleixi d'aquesta llei, l'observatori que els deia per treballar les dades i un règim sancionador. Però hi falten coses. Ha quedat molt fluix l'article d'universitats i per això aquest grup parlamentari, igual que Esquerra Republicana, hem demanat un vot particular per com a mínim recuperar el text original de la proposició de llei en aquest article. Ha quedat molt fluix l'eix social, al nostre parer. Ens falta una aposta decidida de mesures contra la pobresa. Mesures,
Per nosaltres aquestes mesures és la renda garantida de ciutadania. Fa pocs dies un informe de Save the Children que es titula Més soles que mai ens deia que a Catalunya un 43,3% dels infants que viu amb un dels dos progenitors es troba en situació de pobresa i risc d'exclusió. La majoria d'aquestes famílies són monomarentals. Ens calen mesures contundents en aquest sentit i no hi són. Ens calen més serveis públics de proximitat d'atenció a la infància. Els estic dient temes que hem mantingut nosaltres com a esmenes vives a votació fins avui al dia del ple. Ens cal coherència. Si parlem de coeducació, no podem estar subvencionant amb diners públics aquelles escoles que segreguen per sexe. Ens calen drets econòmics i laborals molt més contundents, com calcular el valor econòmic del treball domèstic i de cura, allò que els deia al principi de tot, aquella hora de més que fem les dones de feina i que en canvi no estem cobrant, per tenir en compte com a mínim aquestes dades quan es dissenyen les polítiques socials i econòmiques des del govern. Probablement aquesta esmena, que també l'hem mantingut, s'aprovarà. Serà un èxit més del moviment feminista que això s'incorpori a la llei. Ens cal regular els drets de les treballadores domèstiques. Ens cal anar més enllà que la llei espanyola quant a obligació de plans d'igualtat a les empreses, perquè a Catalunya la majoria de les empreses no tenen més de 250 treballadors. I si no anem més enllà, la majoria de les empreses de Catalunya no tenen obligació de fer plans d'igualtat. Ens cal finançament per l'emprenedoria femenina. També ho mantenim viu, potser es podria aprovar. I ens cal més valentia en la paritat, en els òrgans consultius, en els jurats, que hi hagi quotes en els consells d'administració de les empreses, sí, perquè només hi ha un 14% de dones en aquests consells d'administració. O ens calen llistes cremallera en les administracions públiques, en les eleccions. També ens cal més contundència en elements com el règim sancionador, com fer que l'ICD depengui de presidència o com anar al llenguatge que realment sigui no sexista. Mirin, molt breument em voldria posicionar respecte a les esmenes dels altres, dir-los que majoritàriament votarem en contra de les del Partit Popular i de les de Ciutadans, tot i que en algunes en què podem coincidir parcialment, però per inconcreció ens abstindrem. Votarem a favor de les del PSC majoritàriament i de les d'Esquerra i la CUP, tot i que també en algunes, per contradicció amb esmenes nostres, ens abstindrem. I voldria acabar posicionant-me en global. Els dèiem al principi del debat d'aquesta llei que nosaltres volíem una llei d'igualtat, però no qualsevol llei. Que volem una llei si és que parla de drets i els garanteix. Una llei si posa al centre la vida, els usos del temps i els drets sexuals i reproductius, la diversitat i les discriminacions creuades. Una llei que plantegi mesures per acabar amb el sostre de vidre, però també amb el terra enganxifós que ens trobem en l'àmbit laboral. Ho hem aconseguit? Doncs Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ara sí podem dir que tenim, per fi, llei d'igualtat catalana. I és mèrit del llarg camí de la lluita feminista. Però hi arribem amb un gust agredolç, com el que tenen els col·lectius feministes perquè no heu pogut participar com hauríeu volgut per la tramitació d'urgència d'aquesta llei. Un gust agredolç també per part dels grups parlamentaris perquè la urgència ha fet que no haguem pogut fer amb més calma i segur que millor aquesta llei. Un gust agredolç perquè totes som conscients que és cert que aquesta llei no garanteix un canvi immediat ni real. Aquesta llei, però, obliga especialment a les administracions públiques a prendre mesures i obre moltes portes a canviar molts aspectes de la nostra societat per fer camí cap a una igualtat real. Però aquestes portes només s'obren de bat a bat si hi ha voluntat política. Ens agafarem el toc dolç d'aquest gust agredolç per valorar que tenim aquesta eina. Una eina que ens toca lluitar per impulsar-la fins als seus límits i més enllà. I això vol dir guanyar l'hegemonia d'esquerres i feminista a les eleccions, però també al debat social, per rebatre amb contundència a tots aquells i aquelles que encara pensen que no cal garantir la paritat a tots els òrgans i espais de decisió per tenir una democràcia real i completa. A tots aquells que pensin que aprovant la llei es renta la cara a un govern que ha jugat en contra de les minses conquestes d'igualtat que ja havíem assolit en lluites prèvies. I no han facilitat noves eines, vicepresidenta. Ben al contrari, han estat retallant en escoles bressol, en llei de serveis socials, en dependència, en ocupació pública, molt feminitzada. Han estat retallant. A vostès avui també els estan suspenent en aquesta avaluació del compliment de la CEDAW, que avalua el govern espanyol, però també a les comunitats autònomes. A vostès també els estan suspenent.
Però ens agafem el gust dolç, els deia, i avui aprovarem aquest text. Avui fem un pas endavant, però el camí és molt llarg i continuarem lluitant perquè allò que creiem que encara li manca a aquesta llei i que hem mantingut amb esmenes, un dia o altre, més d'hora que tard, esperem, s'acabi aconseguint. I lluitant perquè ben aviat hi hagi majories en aquest país que no només pretenguin aplicar les obligacions que fixa aquesta llei, sinó que també es prenguin com a obligació obrir de bat a bat totes aquestes portes que ens deixa entreobertes aquesta llei. Aquesta llei no només cal aplicar-la, cal desbordar-la, cal fer que quedi curta. Senyora Amorós, ens parlava abans si fóssim estat. Si fóssim estat governant per segons qui, moltes d'aquestes portes no només quedarien només entreobertes, sinó que es tornarien a tancar. Hi ha esperança, però. Hi ha esperança que al setembre es tombarà la truita cap a un país amb un govern més lliure, però sobretot més just i més feminista. Seguidament, per la defensa de les esmenes reservades del grup parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada Inés Arrimadas. Gracias, señora presidenta, señora consellera. También saludo a las personas que nos acompañan desde el público, representantes de entidades que llevan muchos años luchando por la igualdad y luchando por los derechos de las mujeres. Sean bienvenidas. Yo también quiero agradecer, por supuesto, a las personas que han participado en el trabajo de la ponencia, a los servicios jurídicos, los servicios técnicos, en especial a la letrada Esther Andreu, que ha tenido mucha paciencia con nosotros hasta el último momento, y también, por supuesto, a la diputada relatora, la señora Violán Cervera, que sin duda hay que reconocerle la labor que ha llevado a cabo, sus ganas de llegar a un consenso y su trabajo difícil de ser ese puente entre el departamento, entre los grupos parlamentarios y las entidades que trabajan por la igualdad de las mujeres. Por tanto, desde aquí el más sincero reconocimiento y también, por supuesto, al resto de compañeras y compañeros de la ponencia, la señora Rosa Amorós, la señora Montserrat Capdevila, Marta Rivas, Dolors López, también Sergio Santamaría y la señora Isabel Vallet. La verdad es que creo que la ponencia se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad y de consenso que es de agradecer. Pero, dicho esto, yo también tengo que reiterar una crítica que hemos repetido en varias ocasiones, y es que para nosotros es intolerable que esta ley se haya tramitado con la excesiva urgencia que se ha hecho. Y no lo digo solo porque ha dificultado realmente la labor parlamentaria, sino porque ha impedido que muchas personas que llevan muchos años trabajando por la igualdad no hayan podido ni siquiera hacer una comparecencia en el Parlamento de Cataluña en relación a esta ley. A nosotros nos parece una pena, nos parece que se ha dejado esta ley 2 años en un cajón. Recordemos que la primera tramitación a la totalidad fue hace más de 2 años y, por tanto, yo creo que las formas también son importantes, sobre todo cuando estamos debatiendo de un tema tan fundamental como la igualdad de hombres y mujeres. Dicho esto, nosotros hemos votado siempre a favor de la tramitación de esta ley, como todos ustedes saben, porque estábamos dispuestos y encantados de que se debatiera en este Parlamento una ley de igualdad entre hombres y mujeres por una sencilla razón. Y es que en nuestra sociedad, en pleno siglo XXI, en un país de la Unión Europea, existe desigualdad entre hombres y mujeres. Sigue existiendo discriminación por el simple hecho de ser mujer. Y, por tanto, es necesario una apuesta decidida, un trabajo continuo e ir más allá para avanzar en la igualdad efectiva. No podemos confundir la igualdad real, la igualdad efectiva diaria con una igualdad que sí que hemos conquistado las mujeres, y es que es la igualdad de derechos o la igualdad formal. No es lo mismo igualdad de derechos que igualdad real y efectiva. Y, sin duda, estamos aún muy lejos de tener una igualdad entre hombres y mujeres. Hay personas que piensan que esto no es así, hay personas que piensan que ya estamos en un momento en el que existe igualdad entre ambos sexos, y yo creo que solo hay que recordar determinados datos objetivos que son incontestables
Y es que, por ejemplo, más del 90% de los permisos de maternidad se lo piden las mujeres, como si el cuidado de los hijos los primeros meses de vida correspondiera únicamente a uno de los progenitores. O más del 90%, mucho más del 90% de las excedencias o de las reducciones de jornada para cuidados de familiares también las son solicitadas por mujeres. O los datos que recordaba la señora Rivas de las diferencias de horas destinadas por hombres y mujeres a las labores familiares o del hogar. Yo creo que es incuestionable que aún las mujeres y los hombres no hemos asumido el mismo rol, o que no tenemos quizás el mismo rol social, o sobre nosotros nos recaen quizás los mismos estereotipos. También hay muchísimas diferencias en cuanto al número de mujeres que están en consejos de administración de empresas. Es un dato objetivo, o mujeres emprendedoras que inician por sí mismas un negocio. Por no hablar de los datos de violencia doméstica. Yo creo que es la máxima expresión hoy día de esta desigualdad, que siguen, desgraciadamente, cada año muriendo decenas de mujeres en manos de sus parejas o exparejas. Y yo creo que una de las cuestiones más fundamentales que afecta a las mujeres en el ámbito laboral es la maternidad. Si uno compara los datos de tasa de ocupación entre mujeres jóvenes sin cargas familiares, hay bastante similitud entre la tasa de ocupación de hombres y mujeres, pero esta tasa desciende estrepitosamente cuando la mujer decide ser madre. Yo creo que ahí está una de las claves también de un problema económico de primer nivel que tenemos, y es que somos uno de los países con menor tasa de maternidad del mundo. Y eso no es un problema solo social, esto es un problema económico. La desigualdad entre hombres y mujeres no es solo una injusticia, es un problema económico de futuro. Las sociedades desiguales son sociedades muy poco competitivas. Y, por tanto, a mí lo que me gustaría es que las políticas de igualdad dejaran de verse como políticas de mujeres. Son políticas de igualdad en la sociedad. Afecta por igual la discriminación y la desigualdad contra las mujeres a los hombres y a las mujeres, porque todos recibimos los efectos negativos en materia social, en materia económica. Por tanto, yo creo que el hecho de que en la ponencia siempre estemos mujeres, o que incluso la inmensa mayoría de las personas que han venido a comparecer para esta ley sean únicamente mujeres, yo creo que también es significativo, porque tenemos que hacer que las políticas de igualdad sean tan de hombres como de mujeres. Nosotros, por tanto, estamos a favor de impulsar medidas, y esta ley era necesaria. Es necesario seguir dando pasos en materia de igualdad, y además recogemos recomendaciones que se están haciendo a nivel de la Unión Europea. No olvidemos que esta discriminación no es solo propia de nuestro país, sino que también hay datos muy preocupantes a nivel de la Unión Europea. Desgraciadamente, nosotros estamos en el vagón de cola, pero nosotros estamos de acuerdo, y por eso apoyaremos la mayor parte de esta ley con las medidas de sensibilización y formación. Desde edades tempranas, tanto desde el mundo educativo como desde el mundo de los medios de comunicación, familiar, etcétera, debemos ir superando viejos roles o viejos estereotipos que siguen etiquetando de manera diferente a mujeres y a hombres. Yo lo dije en el debate de totalidad, a las mujeres no se nos da mejor genéticamente limpiar o cuidar de niños o cuidar de personas mayores, ni se nos da peor ejercer puestos de responsabilidad o trabajar bajo presión. Son roles que hemos asumido durante siglos y que tenemos que ir corrigiendo, evidentemente, con el tiempo, y eso solo se consigue con una sensibilización y con una formación transversal en los diferentes ámbitos de la vida. Otra de las cosas que tenemos que mejorar, sin duda, es la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la eliminación de cualquier tipo de discriminación, como decíamos antes, por motivos de maternidad o de cualquier otra índole. Nosotros tenemos propuestas, no solo las que se incluyen en la ley a nivel autonómico, sino también a nivel nacional, como, por ejemplo, potenciar la custodia compartida, que puede ser un buen mecanismo para favorecer la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, o una medida importante que es el complemento salarial de las rentas más bajas. Es un hecho que hay muchas personas, sobre todo, desgraciadamente, mujeres, que no pueden acceder a un puesto de trabajo porque realmente el sueldo es tan bajo que no le compensa tener que dejar a sus hijos en la guardería o tener que pagar el transporte, dejar a alguien con sus padres que están enfermos, y deciden
deciden, si se puede decir, decidir a esto, se ven obligadas a quedarse en casa asumiendo estos roles. Nosotros lo que proponemos es un complemento salarial para estas rentas más bajas que sí que hará que muchas mujeres, y muchos hombres también, por supuesto, puedan dar ese salto y que sí que les compense realmente el poder trabajar y poder llevar hacia adelante todas sus cargas familiares de una manera digna. Y también muchísimas medidas en conciliación familiar. Una de las claves del tema de potenciar la racionalización de horarios o el teletrabajo, las medidas de conciliación, es que es productivo también para las empresas. Hay que hacer una labor también de pedagogía con todos, empezando por nosotros también en el ámbito político, en el ámbito empresarial, en el ámbito docente, para explicar que una correcta conciliación no es solo justa socialmente, sino que es rentable económicamente, porque las empresas que tienen medidas de conciliación familiar suelen ser empresas más rentables porque tienen a trabajadores más motivados, a trabajadores que sin duda producen más en menos tiempo, y eso será bueno para nuestra economía y también para las familias de este país. También hay que, por supuesto, aumentar los servicios sociales, la red de guarderías, la red de atención a las personas mayores, porque eso liberará a muchas personas, sobre todo, desgraciadamente, mujeres que asumen ese rol de cuidadora, y luchar contra la violencia de género. En definitiva, estoy haciendo un repaso de medidas que se han incorporado en la ley, medidas que no solo se podrán garantizar con la ley, sino que las administraciones públicas deberán hacer un paso más allá y que nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Pero también déjenme que reserve parte del tiempo de la intervención a explicar cuáles son los aspectos de la ley con los que no estamos de acuerdo y sobre los cuales pediremos votación separada. Nosotros nunca vamos a basar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en un sistema impuesto de cuotas. Nosotros reconocemos que hay muchas personas de buena fe que en un intento de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres apuesten por este modelo, pero a nosotros no nos convence. Las cuotas tienen algunos efectos positivos, sin duda, que se tienen que reconocer, por ejemplo, la visibilidad de mujeres en puestos importantes, en política, etcétera, pero tienen muchos efectos negativos que para nosotros son superiores a los positivos. Y lo único que decimos es que en este debate aquellos que hacen esta defensa a ultranza de las cuotas deberían ser también capaces de reconocer los problemas que generan las cuotas. Y vuelvo a insistir en un tema: las cuotas en el ámbito político limitan la democracia interna de los partidos. Y eso ustedes asúmanlo, reconózcanlo al menos, y al final decidirán que las consecuencias positivas son mayores que las negativas, pero reconozcan ustedes que las cuotas en política limitan la democracia interna de los partidos. Y ustedes quieren imponer una lista cremallera que puede imponer situaciones realmente injustas contra las propias mujeres. Y le pongo un ejemplo que está aquí mi compañera Karina Mejías y que ha entrado por la puerta grande en el Ayuntamiento de Barcelona. Los 3 primeros puestos eran mujeres. Con su ley habría que eliminar a mujeres que han sido elegidas democráticamente en unas elecciones primarias, porque nosotros hacemos primarias, para asumir puestos de responsabilidad. Nosotros creemos que situaciones puntuales de injusticia no van a solucionar una injusticia mayor, y de verdad que hay mucha gente de buena fe que está a favor de las cuotas, pero nosotros no vamos a apostar por un modelo de imposición de cuotas para conseguir un objetivo común que compartimos, que es seguir adelantando, seguir luchando por la igualdad entre hombres y mujeres. Las cuotas son igualdad de resultados, que a veces esconden el verdadero problema, que es la igualdad de oportunidades. Las cuotas no solucionan los problemas de desigualdad de oportunidades que sufrimos las mujeres. Es una foto final, una foto que sale bien, es un reparto más o menos equilibrado, pero no soluciona los problemas de base. Y nosotros lo que queremos garantizar es que haya igualdad de oportunidades y que no haya impedimentos para la meritocracia y que hombres o mujeres estén donde se merecen, cada uno independientemente del sexo que tengan. Después también pensamos que hay que modernizar las políticas de igualdad. No podemos llevar las políticas de igualdad a un campo en el que generen desafección.
si seguimos defendiendo según qué cosas que ya no tienen mucho sentido en el siglo XXI, va a haber muchas personas que se alejen de las políticas de igualdad y siguen siendo necesarias. Por tanto, para defender las políticas de igualdad también hay que defender una forma de hacerlas que sea también adecuada a los tiempos que corren. Y hay determinadas prohibiciones o criminalizaciones que ustedes defienden en la ley que nosotros sinceramente pensamos que están pasadas de moda. Y después, respecto a la subvención a las escuelas, nosotros siempre hemos defendido lo mismo. La escuela pública, los recursos públicos deben ir destinados a un modelo de escolarización mixta. Por supuesto, debe ser el modelo público normal en el que niños y niñas estén trabajando en igualdad. Pero no criminalizamos a aquellas familias que legítimamente quieran que sus hijos reciban una educación diferente. Y lo que nosotros proponemos es algo sensato, y es que se dé preferencia, por supuesto, a las escuelas mixtas y que con el tiempo, pues evidentemente vaya desapareciendo este sistema actual de concierto con las escuelas que hacen esta diferenciación. Pero si se aprobara la enmienda que ustedes tienen ahora mismo, podríamos dejar desatendidas zonas de Cataluña que no tendrían cómo dar esos servicios públicos de educación. Estaríamos truncando las expectativas de muchas familias que han elegido libremente ese sistema. Nosotros tenemos un sistema mucho más sensato, mucho más viable, que Carlos Carrizosa ha defendido muchas veces. Y por último, creemos que la mejor manera de atender la discriminación es hacerlo de una manera coordinada. Y estamos de acuerdo en que se apruebe en el Parlamento, que era una promesa de la señora consellera, que parece que no ha tenido tiempo en esta legislatura, de hacer una ley paraguas contra todas las discriminaciones. La discriminación, desgraciadamente, a veces es multidimensional y muchas personas sufren diferentes tipos de discriminaciones. Por tanto, lo más lógico es que la lucha contra la discriminación se haga de una manera coordinada, se optimicen los recursos, por cierto, se haga de una manera eficiente y eficaz, y por tanto nosotros estaremos a favor de todas esas medidas que vayan encaminadas a coordinar y a gestionar de una manera integrada y eficiente todas las muestras de discriminación que desgraciadamente en nuestra sociedad son muchas. Por tanto, vamos a votar a favor de esta ley porque es necesario seguir trabajando por la igualdad, porque estamos muy lejos todavía de la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, pero vamos a pedir votación separada de estos puntos en los que discrepamos legítimamente y estos puntos en los que simplemente nosotros defendemos un modelo de igualdad de hombres y mujeres que no imponga la igualdad, sino que la garantice. Y, por tanto, vamos a pedir determinadas votaciones separadas. Algunas de ellas van a ser para votar en contra y algunas para abstenernos. Pero, en cualquier caso, reitero el agradecimiento, también las felicitaciones a muchas de las entidades que llevan muchos años trabajando por la igualdad. Y esto solo es el principio, es un granito más, es un pasito más en un largo camino que tenemos todos, hombres y mujeres, por alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la sociedad. Muchas gracias. A continuació, per la defensa de les esmenes reservades del grup mixt, té la paraula la diputada Isabel Vallet. Doncs bé, bona tarda. Jo també vull començar amb una prèvia. Jo diria que és obligatòria abans de començar per els agraïments. És una prèvia trista, és una prèvia que avui mateix es recordava aquest Parlament. És el context negre de la violència contra les dones. És, segons l'Organització Mundial de la Salut, una de les principals causes de mort de les dones entre 15 i 44 anys és que ja van 7 les dones assassinades als Països Catalans el mes passat, 3 en l'última setmana i finalment expressar des del nostre punt de vista la xacra social que significa ara mateix que cada setmana ens haguem d'enfrontar a una nova dona morta perquè les dones, encara que els mitjans de comunicació no se'n facin ressò, no morim perquè sí, ens assassinen i les assassinen. Per tant, lleis com aquesta poden incidir en això? Ho veurem. En tot cas, sí que vull fer un agraïment no només a totes les dones que esteu, a totes les dones que estan seguint-ho des de les cases, també a les ponents de la llei, que també igualment que han fet les altres diputades, crec que s'ha treballat amb una voluntat d'arribar a acords, que sempre s'ha fet, entenc,
no subordinant aquests acords polítics a la voluntat dels partits i, per tant, intentant treballar